Capítulo 17. Que ustedes hicieron que. Era un alivio para Ginny que en aquel pueblo Magel cada uno estuviera metido en su propio asunto, si no el grito a medias de Efraín habría llamado bastante la atención. Esto podía deberse a que el sol ya se estaba ocultando en el horizonte y todos estaban apresurados por llegar a sus casas después de un largo trabajo, aunque ella y sus amigos aún les quedaban cosas que hacer y suponía que podría abarcar horas de la noche. Era día lunes, es decir, que los mortífagos se reunirían en la fábrica abandonada Cambridge. Ellos no se perderían de tal acontecimiento, aun cuando tuvieron un día duro de supervisión en los entrenamientos. La fábrica se ubicaba en un área pobre y abandonada de un pueblo Magel más o menos grande, de forma que no muchas personas pasaban por ahí y menos sospecharían quiénes se reunían o qué hacían ahí. Ahora mismo, caminaban hacia esa área, pero debían recorrer más, pues las calles, casas y negocios que los rodeaban parecían de la clase alta o media. No era lo que buscaban. Cálmate, prefectito, soltó Eric, rodando los ojos, mientras cruzaban una calle del pacífico vecindario. No es nada para que exageres de esa forma. ¿Cómo que no es nada?, exclamó Efraín, intentando mantener la compostura. ¿Cómo se les ocurre entrar a los archivos de los errores? Pudieron haberlos descubierto y la seguridad que debe tener esa habitación. Mary entra y sale de ese lugar cada 20 minutos, intervino Ginny con calma. No tiene demasiada seguridad por eso. Además, son los archivos de los errores, de quienes Harry es jefe y nadie quiere ser atrapado entrando ilegalmente en ellos. Solo nosotros estamos tan locos. Fue demasiado sencillo, contó Eric. Yo me quedé con Mary, como distracción, y Ginny fue la que entró para buscar información. Y no me dijeron nada. Exageró Joseph. ¿Qué sucede? ¿Ya no me quieren como amigo? Déjalo dramático, se rió Ginny. Si hay una próxima pequeña misión de este estilo, tú serás al que lleve conmigo. Hecho. A él sí le prometes llevarlo cuando a mí me dejaron ayer por fuera, dijo Eric ofendido. Ginny volvió a rodar los ojos. El domingo, es decir, el día anterior, Eric tuvo su cita con Mary en el lago cerca de la casa de Ginny, como prometió. La misma Ginny les proporcionó su comida preparada por Flair. La pelirroja, Efraín y Joseph, al estar tan aburrido, decidieron que saldrían a la feria Magel para entretenerse, llevándose también a Teddy. Harry los hubiera acompañado pero le comentó a Ginny que estaría demasiado ocupado con algunas cosas del departamento de errores, y como en verdad se notaba estresado por eso, la pelirroja no insistió. De todas formas, ella, sus amigos y Teddy pasaron un buen día en la feria, subiéndose a las atracciones que le permitían hacerlo con Teddy y, en las que no, se turnaban para cuidarlo mientras los demás sí lo hacían. Efraín y Joseph en verdad vieron a Teddy como un sobrino y más porque éste en repetidas ocasiones se refería a Ginny como mamá, aún se estaba acostumbraba y le saltaba el corazón de alegría cada vez que lo hacía. Incluso llegaron a convencer a Teddy para que éste empezara a llamarlos tío Efraín y tío Jojo, prometiendo hacer lo mismo con Eric. Por supuesto, el pelinegro se vio bastante ofendido de que, justamente cuando no podía ir con ellos, decidían visitar la feria Magel, pero más que todo se tomó el tema a broma. Volviendo a la historia, Efraín parecía perturbado y bastante confundido. Ginny hubiera deseado adivinar lo que pasaba por su cabeza. Aún así fue peligroso, comentó. Por fin, debieron habernos avisado, para ayudarlos. No era necesario, respondió Ginny. ¿Y fue de utilidad entrar?, preguntó Joseph. No del todo. Ginny se quedó pensando unos segundos antes de continuar. El disturbio tuvo lugar en un bar Magel del pueblo llamado La Cabra Mugrienta. Hablamos con un hombre del lugar, que parecía ser el que atendía a los clientes y también el dueño, que no nos ayudó demasiado, pero nos dijo que fue todo bastante normal, en el que se involucraron magos borrachos. En sus propias palabras, de no ser porque uno se puso a gritar y lanzar hechizos, no hubiera llamado la atención del ministerio. Eric miró de reojo a Ginny y ésta supo que pensaba sobre aquella puerta entreabierta que les había llamado la atención. No valía la pena mencionarla y hacer que sus otros dos amigos se rompieran la cabeza con ello. No cuando parecía no tener relevancia, aunque muy en el fondo pensaran que sí.
¿Eso es todo?, preguntó Efraín. Entonces, ¿por qué decidiste investigar? Para descartar posibilidades. Pensé que podía haber sido un disturbio provocado por mortífagos y que tomaríamos un hilo diferente de este caso, pero ya ves que no. Tampoco quiso mencionar lo familiar que le pareció el hombre del bar que los atendió, porque no le vio igual importancia. La cabra mugrienta. Joseph se rió. Tiene un nombre absurdo. No todos los bares Magel se llaman así. Me recuerda a... sí. Hermanito, ¿recuerdas aquel relato infantil que nuestra madre siempre nos contaba de niños? La cabra mugrienta, asintió Efraín, con una ligera sonrisa. Era un buen cuento. No era mi favorito, pero entretenía bastante. ¿Es un cuento del mundo mágico?, preguntó Ginny extrañada. ¿Sí, no lo conoces? Mi padre era más fanático de los cuentos Muggles y yo también. Eric la miró con más intensidad, como dándole a entender que eso podría ser sospechoso, pero no lo era, o al menos Ginny no lo notaba. Sí, era un bar, en el que el dueño era mago y el establecimiento tenía un nombre relacionado a ese mundo, pero tampoco se podía exagerar. ¿De qué se trataba la historia?, preguntó la pelirroja, mientras las viviendas y tiendas a su alrededor se volvían más oscuras, abandonadas y pobres. Estaban yendo por buen camino. Era muy simple, como la mayoría de los cuentos para niños, respondió Efraín. Se trataba sobre una cabra que atraía las moscas. Eso es todo. En la simpleza, a veces, está lo maravilloso y lo más misterioso, comentó Joseph. Sus amigos lo miraron con sorpresa. Esas deben ser las palabras más inteligentes que salieron de tu boca, bromeó Eric. Oye, yo digo cosas inteligentes todo el tiempo. Por supuesto, Jojo. Yo te escucho siempre, dijo Ginny, con un tono de sarcasmo oculto. Efraín y Eric rieron mientras Joseph se hacía el ofendido. Siguieron caminando y charlando sobre los cuentos infantiles en el mundo mágico, hasta que cruzaron a la derecha en una bifurcación de la calle y Eric jaló a los demás para que se escondieran tras una pared, en un pequeño callejón. Cuando se asomaron, notaron lo que alertó a Eric. Más adelante, caminaban dos magos, altos y fornidos vestidos con capas negras y actitud sospechosa. Miraban mucho su entorno, las casas y las desoladas calles, como si temieran ser atacados. Ginny pensó de inmediato que podrían tratarse de mortífagos y le hizo señas a sus amigos para que lo siguieran. Unas calles más abajo y Efraín susurró, nos están dirigiendo hacia la fábrica Cambridge. Ginny asintió, ya lo suponía. Faltan 10 minutos para las 7 de la noche, anunció Eric, observando el reloj en su muñeca. Vaya, hasta los mortífagos son puntuales, comentó Joseph sorprendido. Escondiéndose a cada momento y guardando una distancia considerable, siguieron a los dos aparentes mortífagos hasta una calle desolada en los finales del pueblo, más específicamente, frente a un gigantesco edificio abandonado que abarcaba la manzana entera. Tenía como 5 pisos de alto construidos, pues el sexto se había quedado a medias y se notaba por los trozos de pared en lo alto que faltaban, las varillas y vigas sobrantes de construcción, y los andamios que ahora no eran nada seguros, los cuales casi conectaban con los edificios aledaños. Ginny podía deducir que se abandonó la obra por un incendio, debido a lo ennegrecido que estaban los ladrillos en algunas partes aleatorias, en especial cerca de las ventanas o en los pisos más altos, como si hubieran sido pintados por un gigante que al final tampoco terminó su obra. Las ventanas, en su mayoría con los vidrios rotos, no dejaban ver más que desorden, escombros y suciedad en el interior, y la poca iluminación del día se estaba yendo, por lo que el edificio tenía un aspecto tenebroso y melancólico, parecido al del resto de la calle. En aquel vecindario, no llamaría la atención más que por su tamaño. Los chicos se quedaron en una esquina de la calle y solo se asomaron para ver cómo los dos individuos a los cuales seguían, sacaban sus varitas y apartaban los tablones que impedían el paso en la entrada principal. Por la confianza y rapidez con la que lo hicieron, Ginny supuso que habían venido varias veces. Cuando entraron al edificio, con magia regresaron los tablones a su sitio anterior, tapando la entrada, y finalmente cerraron la puerta. Debe haber una entrada trasera o de emergencia, susurró Efraín.
Siempre hubo una en este tipo de fábricas. Dieron la vuelta a la manzana y, como dijo Efraín, encontraron unas cuantas puertas de emergencia en los laterales y la parte trasera del gran edificio. Notaron viable la entrada trasera, y gracias a un simple alomora estuvieron dentro. Lo primero que hallaron fue una pequeña habitación o especie de almacén, cuyos anaqueles vacíos fueron amontonados en una esquina, junto con algunas sillas viejas y suciedad. Más allá, vieron una puerta y blandiendo sus varitas, se acercaron, tratando de hacer el menor ruido posible. Efraín fue el primero en asomarse y avisó a los demás que podían pasar, pero pegados a la pared y agachados. Esta siguiente habitación dejó sorprendida a Ginny, pues se trataba de un área extremadamente amplia, como el gran comedor de Hagwitz, de techo elevado y atestado de altas pilas, cajas, basura y escombros viejos que le sirvieron como escondite. Ella podía suponer que ahí se llevaban a cabo la elaboración de las telas cuando la fábrica estaba en funcionamiento. En el lado contrario al que estaban, Ginny vio que habían limpiado un poco la zona y ahí era donde permanecían los mortífagos, sentados en viejas sillas. Eran ellos, tenían que serlo, aunque eran alrededor de 20 y se imaginó que habrían muchos más. Ya habían demostrado ser un ejército, vaya, creyó que podrían haber llenado aquella gran estancia. Aún así la mayoría de los presentes eran rostros que conocía de los periódicos, que aparecieron después de terminada la Segunda Guerra Mágica. Eran partidarios que fueron fieles a Voldemort. Sin embargo, no pudo sacar más conclusiones debido a que un ligero chasquido llamó su atención. Lo provocaba Jaxi, quien se paseaba de un lado a otro en el medio del grupo que formaban las sillas de sus subordinados, lanzando hacia arriba y atrapando un llavero, que ella reconoció aún con la distancia. Tenía el logo del ministerio. Cuando los chicos y ella lograron acercarse un poco, escondidos tras unas grandes pilas de cajas viejas y rotas, notaron que Jaxi no lucía para nada alegre, más bien exasperado. «Estos malditos», mascullaba, apretando los puños y tomando con fuerza el llavero al atraparlo, provocando que tintineara contra el anillo de plata en su dedo. «¿Qué hora es?» «Aún no son las 7, señor», respondió un mortífago a la derecha. «¿Y eso qué? Se supone que existe algo llamado puntualidad. Y el muy bastardo, aparte de estúpido, no es puntual. Voy a lanzarle un crucio cuando lo vea». «Tiene que mostrarse amable», señaló otro mortífago no muy lejos, en un tono calmado. «Sabe que nuestro líder no tolerará una metida de pata». «Ya lo sé», resopló Jaxi, lanzando más arriba el llavero y atrapándolo con destreza. Se pasó la mano libre por el largo cabello rubio recogido en una coleta. «Nuestro líder y sus allegados podrían quemarme vivo si cometo un error, pero ¿quién me puso en este trabajo de mierda? Necesito dormir. No estuve mucho tiempo en una celda en el ministerio, pero de igual forma trae malos recuerdos. Y tengo que estar aquí, como un maldito embajador». Los chicos y Ginny, aun escondidos, escuchaban cada palabra casi sin respirar, para no perderse de nada. «¿A quién están esperando?». La pregunta de Eric fue respondida segundos después, cuando una puerta cercana a los mortífagos se abrió y nuevos pasos se escucharon. Ginny sintió que el pulso se le aceleraba y casi al mismo tiempo que sus amigos, se asomó tras una caja para ver quién era el visitante. Esperaba que se tratara de Leo, e incluso, en el peor de los casos, que fueran Ron o Hermione, pero en su lugar, se encontró con otro hombre al que reconocía de algún lado, pero no sabía de dónde. Poseía un bigote canoso rectangular, una cabeza ovalada casi calva, en la cual solo relucían unos cuantos cabellos igual de blancos que se peinaban hacia atrás, como una esperanza de parecer que tenía más. Y por su vestimenta elegante desconocida, Ginny dedujo que no era un mago. Vestía muy magel, sin mencionar que caminaba de forma temblorosa hacia los mortífagos reunidos. ¿Quién era ese hombre? «No puede ser», susurró Efraín, cerca de Ginny. «¿Qué?», preguntó ella en voz baja. Los cuatro se escondieron de nuevo y Ginny notó que tanto Efraín como Eric parecían haber perdido el aliento. Reconocieron al visitante, contrario a Ginny y Joseph. «¿Quién es?», cuestionó este último también confundido. «Es Rabbit Mayor», respondió Eric en un susurro forzado. «El maldito ministro Magel de Reino Unido». «¿Qué?»,
exclamaron Ginny y Joseph. Esa chachach. Los callaron de inmediato Efraín y Eric. Por suerte, los mortífagos no estaban demasiado cerca como para haberlos escuchado y se concentraban en el visitante Magel. Ginny ahora estaba asustada. ¿Qué carajos hacía el ministro Magel en una reunión de mortífagos? ¿Qué estaba sucediendo? Volvió a asomarse y sus amigos hicieron lo mismo. Bienvenido, señor ministro, dijo Jaxley, con una clara impaciencia y falsa jovialidad. No dejaba de jugar con el llavero entre sus dedos. ¿Quiere tomar asiento? Estoy bien, contestó el ministro Mayor, acomodándose el traje. Quiero que vayamos al grano en este asunto. Usted fue el que pidió una cita con nosotros, ¿no? Exactamente, y esperaba esta vez hablar en persona con su líder. Es una lástima que se encuentre ocupado. El ministro pareció irritado y soltó un resoplido. Siempre está ocupado cuando yo pido una reunión. Tal vez porque debería dejar que él la pida, contestó Jaxley, quien estaba manteniendo la compostura lo mejor que podía. ¿Qué desea? ¿Qué le inquieta? Ustedes me indicaron claramente que no asistiera al festival ese día viernes, en aquella villa mágica, así es. De no ser porque estaban escondidos y era necesario no hacer ruido, Ginny se hubiera atragantado con la saliva, pero en su lugar, tragó grueso y siguió observando. Casi podía palpar la tensión en sus amigos, que escuchaban lo mismo, pero el señor Flam está cuestionando bastante mi ausencia. Podría haberle dicho una mentira. ¿Una mentira? ¿Los magos no podrían saberlo de inmediato? ¿No podrían detectar las mentiras con su magia? Los mortífagos presentes se rieron burlones, mientras que Jaxley solo esbozó una sonrisa que no parecía amigable. No somos como los magos que ha difundido su gente, señor ministro, dijo con calma. La única forma en la que el señor Flam hubiera confirmado que estaba mintiendo es si recibía una poción Veritaserum o, en todo caso, se introducía en su mente. ¿Pueden hacer eso? El ministro Mayor se mostró asustado y escandalizado. Estaba tan tenso y alerta que parecía listo para salir corriendo. Algunos magos tienen más talento que otros para eso, pero ese no es el punto. ¿Qué le dijo al señor Flam como excusa? Que me había puesto enfermo y mi esposa me sugirió no salir de casa. ¿Lo convenció? Probablemente no, ya me imagino. Jaxley se llevó la mano que sostenía el llavero a la barbilla. ¿Y le preocupa que sospeche que usted está aliado con nosotros? Por favor, señor ministro, lo último que pensará es eso. A lo mejor se imagina que está odiando más a los magos y que por eso no quiso ir. El problema es que me está invitando a otro evento, una fiesta privada. Quiere que me relacione con las familias de la alta sociedad y empleados en los altos mandos de su mundo, dijo el Magel, como si aquello le resultara una acción impensable de hacer. Jaxley se rió. Tiene que asistir, señor ministro. Lamento decirle, pero nosotros no estamos invitados a esa fiesta y los errores estarán presentes. Sí, esos errores, como les llaman, se ve que son bastante fuertes. Ellos lo atraparon, ¿cierto? Así es. A mí y a unos cuantos compañeros. Pero por algunos contactos pudimos salir. Es normal en nosotros, en especial en mí que ya he escapado 2 veces del ministerio. No se preocupe, nadie dijo que teníamos contacto con usted o mencionó sobre los planes a futuro. Nuestras conversaciones hasta ahora siguen siendo privadas, al igual que nuestro trato. ¿Debo recordárselo? Usted me aseguró que atacaría al nuevo gobierno de su mundo y los mantendría siempre ocultos. Me dijo que el señor Flam es un nuevo mago tenebroso y por eso quería poner a su líder como ministro de magia. A un líder le corresponde seguirlo siendo, señor ministro, y como le prometimos, cuando nuestro líder obtenga el poder, no molestará en ningún momento a su mundo, y no volverá a saber de los magos. Esa promesa sigue vigente. Es lo único que deseo. Los magos, tenebrosos, creo que es como les llaman, ya han matado a demasiados de mi mundo y deseo a un gobernante que sepa mantenerlos a raya, cueste lo que cueste. Por supuesto, así será. Ginny no supo cómo, pero notó cierto tono de sarcasmo en la voz de Jaxley y detectó la mentira. El ministro Mayor era lo suficientemente estúpido como para no hacerlo. Los mortífagos querían el poder para su líder y sus allegados, es decir, Leo, Ron, Hermione, Percy,
y estaba claro que, probablemente, no dejarían en paz a los Muggles. Pero el ministro Muggle no lo sabía. Se había involucrado en todo esto por una idiotez. Le pareció que era más idiota que Fudge. Y lo peor es que debía saber la forma en la que los mortífagos buscaban hacerse con el poder del mundo mágico, y no decía nada. Sabía de las muertes de magos y le importaba muy poco, siempre y cuando no se le molestara a los Muggles y para que los magos siguieran escondidos. Sintió una gran repulsión hacia el hombre, y sus amigos parecían estar igual. Entonces tendré que ir a la fiesta. Dijo que sería una de gala. ¿Ustedes los magos tienen fiestas así? Jaxi tuvo intenciones visibles de responder con sarcasmo y sus subordinados miraron mal al Muggle, ya no manifestando su risa. Este hablaba de ellos como si no fueran humanos, sino una especie de plagas o personas incivilizadas. Algunas veces respondió Jaxi al final, soltando un suspiro. Pero si debe asistir a esa fiesta, quiera o no, seguro que los planes que hizo están yendo bien. Esos errores no molestarán. Harry Potter no me preocupa en absoluto. ¿Cómo puede estar tan seguro? ¿No dijo que ese joven, con solo 17 años, mató al mago tenebroso ese, como se llame? Tiene que parecer una amenaza. Le aseguro que no lo es. Nuestros planes están a salvo, se lo prometo. Apenas terminó la frase, la puerta en el lateral del edificio por donde había entrado el ministro Muggle volvió a abrirse con un estrépito, y entre los escombros y cajas Ginny vio a otro mortífago entrando apresurado y sudoroso. Señor, ¿qué? Preguntó Jaxi con brusquedad. Los errores nos atacan. Una explosión fuerte en el exterior sacudió el edificio y múltiples más le siguieron. El caos se desató. Los mortífagos se levantaron y corrieron a responder el ataque mientras más explosiones podían escucharse, casi dejando sorda a Ginny y sus amigos. «¡Saquen al ministro de aquí!», gritó como orden Jaxi. Del ya inestable techo comenzaron a caer delgados hilos de tierra, y las explosiones provocaron más sacudidas violentas. Afuera en verdad parecía estarse librando una batalla, por los latigazos lejanos de los hechizos y los gritos agonizantes y de órdenes. Ginny se asomó y vio como dos mortífagos llevaban a rastras al asustado ministro Muggle hacia la puerta trasera, por donde ellos habían entrado. Se hubiera quedado observando las acciones de Jaxi, como si no importara lo que sucedía a su alrededor, pero Efraín la alzó por la cintura. «Hay que salir de aquí», gritó el moreno, queriendo escucharse por encima de los fuertes estallidos y la pelea. Intentó con desesperación aparecerse, pero el edificio tenía hechizos antiaparición y fue un esfuerzo inútil. Como segunda opción buscaron regresar al almacén, por donde ya había pasado el ministro Muggle y los dos mortífagos por la puerta trasera del edificio, escucharon más peleas y hechizos. En la puerta abierta de par en par notaron pasar con velocidad en la oscuridad de la noche unas capas rojas y tuvieron que regresar a la gran estancia de la reunión. Por las sacudidas y las explosiones, el edificio parecía querer derrumbarse y no sería una sorpresa. La solución de escapar se les presentó cuando Eric abrió una puerta de emergencia que llevaba a los callejones laterales, en donde aún no habían pasado los errores, por lo que aprovecharon la oportunidad y salieron presurosos. Ginny ahora escuchaba con más fuerza los hechizos y los ruidos habituales de la batalla, que se llevaba a cabo tanto en la calle delantera como en la trasera. Sin embargo, antes de que salieran del callejón, sus amigos se prepararon para aparecerse en conjunto y no pudo divisar demasiado. Lo último que vio, y estaba muy segura, fue la silueta de Harry pasando por la calle principal frente a la fábrica abandonada, portando aquella capa roja tan característica de un jefe. Ginny sintió que se le encogía el pecho y apenas notó los demás síntomas de la aparición, mientras la aparente imagen de Harry se desvanecía y era reemplazada por un nuevo escenario. Efraín la había jalado en todo momento, pero si la hubiera soltado ella estaba segura de que habría corrido a los brazos de Harry. De inmediato se avergonzó por las explicaciones que tenía que dar. ¿Cómo le diría toda la información que le ocultó con la excusa de esperar a tener las pruebas completas? ¿Por qué lo hizo desde un principio? Se percibió como la peor novia del mundo por mentirle de esa forma.
Le tomó 2 segundos darse cuenta de que estaban en la mitad de una calle, en el tranquilo vecindario mágico donde vivían los Allen. Las feroules de la calle les dieron visibilidad en el camino y fue extraño notar solo los ruidos acostumbrados de una noche tranquila, y no las explosiones, hechizos y exclamaciones agonizantes. Se quedaron en silencio, esta vez sí dándose el lujo de casi respirar la calma. Con un suspiro, Efraín tomó asiento en la orilla de la acera. Ginny también se sentó a su lado y posteriormente Eric y Joseph la imitaron. Vaya misión. Nos dejó bastantes sorpresas, soltó Joseph después de un rato. El ministro Magel está vinculado en todo esto, dijo en cambio Efraín. Tenemos que decirle a Harry Potter. Aún no, respondió Ginny a Efraín. En lo que nos metimos, masculló estresado Eric. ¿Por qué no? Efraín miró enojado a Ginny. ¿Por qué, Ginny? Ya hemos ocultado esta información lo suficiente. Si le decimos la verdad, él no dirá que lo supo de nosotros, ¿verdad? Ginny desvió la mirada y comenzó a jugar con sus dedos. ¿Qué sucede? Insistió Efraín. ¿Acaso quieres seguir encubriendo a los mortífagos? ¿No lo entenderías, Efraín? ¿Entonces de qué se trata? Le mentí, exclamó Ginny, con los ojos cristalizados. Le mentí tantas veces. ¿Cómo quieres que lo mire a la cara y le diga la verdad? ¿Qué pensará de mí? Él confía en mí y yo. Pensará que me arriesgué, que fui imprudente, que le mentí. Harry ha sido lo mejor que me pasó en la vida y siento que voy a decepcionarlo. No quiero que se enoje conmigo. Eric y Joseph bajaron la mirada y guardaron silencio. Efraín, en cambio, abrazó por los hombros a Ginny. No va a suceder nada de eso, Ginny, ya verás que no, a lo mejor se enoje en un principio y después ya lo comprenderá, pero tenemos que decirle. Dame tiempo, Efraín, sí, por favor. Cuando atrapemos a Leo con las manos en la masa, tomaremos fotos, si es necesario, pero tendremos pruebas. Y ahí sí le diremos a Harry, te prometo que le diremos. Ginny, yo no le diré nada por ahora. Fin de la discusión. Ginny se levantó, con la sensación de que el pecho se le encogía. Ya me voy a la madriguera. Ha sido un día largo. Te acompañaremos. Eric también se levantó. No me quedaré tranquilo si no te dejamos en la puerta de tu casa. Joseph y Efraín asintieron. Este último se notaba demasiado cansado, pero coincidía con Eric. Volvieron a aparecerse en conjunto, esta vez en el patio delantero de la madriguera. Ginny esperaba encontrar algo de tranquilidad, pero en su lugar se toparon de frente con Leo, quien venía saliendo de la casa. No pareció gustarle que Ginny estuviera en compañía de sus amigos y apenas les dirigió una mirada. Luego, pasó junto a ellos para alejarse de la casa y allí se apareció. Idiota, masculló Joseph. Ginny estaba de acuerdo, pero aparte de eso, se puso como meta personal seguirlo. Si sus sospechas eran ciertas, en cualquier momento lo atraparía. Asterisco, asterisco, asterisco. El Salvador del mundo da un paso más contra los mortífagos. Harry Potter, el conocido niño que sobrevivió, el elegido y posteriormente llamado el Salvador del mundo, quien nos libró del que no debe ser nombrado, ha hecho lo que ni la Orden del Fénix y el Visengamot lograron: atrapar a varios mortífagos, mantenerlos encerrados e interrogarlos con éxito. Se sabe, según entrevistas e informes emitidos por el Departamento de Errores de nuestro Ministerio de Magia, que el día lunes, después del anochecer, los Errores dieron un golpe con éxito a los nuevos mortífagos, en uno de sus misteriosos puntos de encuentro, llegando a atrapar a más de 7 de los criminales. Ahora mismo, se encuentran bajo custodia de Harry Potter y gracias a unas pocas preguntas que respondió, sabemos que cuando estos mortífagos atrapados dejen de ser útiles para la investigación contra sus semejantes, serán condenados a cadena perpetua en Azkaban. En palabras del propio Salvador del mundo, es lo mínimo que se merecen por alterar la paz en nuestra sociedad. Los magos y brujas del mundo entero están agradecidos con su esfuerzo, que está dando frutos. Nunca me he sentido tan segura, hasta después de saber que Harry Potter se está encargando de atrapar a esos viles mortífagos, aseguró una bruja que tuvo la amabilidad de hablar con nuestro periódico. Pese a que el conocido líder Corban Jaxley aún no ha sido atrapado, desde el diario El Profeta le enviamos nuestro más sincero apoyo a Harry Potter.
Todo el mundo mágico sabe que pronto lo atrapará. Para saber más información sobre los sucesos del día lunes, dirigirse a la página número 7. Asterisco asterisco asterisco, Ginny llevaba horas sentada en aquella silla, cerca de la ventana, apoyando el codo en la mesa y mirando hacia el exterior. Menos mal que aquel café estaba abierto las 24 horas, pues eso facilitaba su vigilancia a Leo, quien ahora vivía en el complejo de apartamentos frente al café. La camarera ya le había llevado el café suficiente, y Ginny lo agradecía. Nunca era demasiado tarde o temprano para tomar un poco de café. En la mañana era habitual que lo tomara, pero ahora que estaba tan concentrada y estresada, sentía que lo necesitaba. Además, debía permanecer despierta. Eran las 9 de la noche y ya tenía sueño. Estaba perdiendo el toque, pero como últimamente se levantaba temprano, debía dormir antes de las 9 para tener las energías renovadas y no despertarse como una zombie a los entrenamientos. Sin embargo, llevaba 2 días vigilando desde fuera el departamento de Leo, siendo esta la tercera noche y en día jueves. No sabía por cuánto más iba a hacerlo. No lo había pensado, pues tenía la esperanza de que con solo un día ya obtendría las pruebas suficientes para acusarlo de algo, y así darle a Harry las pruebas. Lástima que ahí estaba, en el tercer día de vigilancia, con una cámara sin pruebas enfrente, proporcionada por Eric, y un exceso de café en el organismo. Algo podía ser peor. Cuando le preguntó casualmente a Charlie dónde vivía Leo, creyó que sería en un departamento de clase media-baja en alguna parte del sur de Londres, pero en cambio, se encontró con que tenía un bonito y lujoso departamento al norte, en un complejo de departamentos con buena seguridad. Por suerte era un 10º piso, así que desde el café podía ver perfectamente las luces encendidas y notaba de lejos su sombra pasar de un lado a otro. Le hubiera gustado tener unos orniculares, pero el café en el que se encontraba era Magel y esos objetos llamaban la atención. Lo mínimo que esperaba en esas noches de vigilancia era que algún mortífago se acercara o que Leo saliera con intenciones de reunirse con mortífagos. Pero al pasar de los días se dio cuenta de que era estúpido. Si se reunía con ellos, no lo haría frente a su casa por si lo estaban vigilando. También trató de encontrar alguna conexión, conversación o carta que pudiera vincular a Leo con Jaxley o Malfoy, pero estos parecían jamás haberse encontrado en sus vidas. No le extrañaría que Leo hubiera borrado de la faz de la tierra toda la información que lo inculpaba, en caso de salir mal el plan de los mortífagos. Entonces, ¿qué hacía ahí? No lo sabía, pero necesitaba saber que estaba avanzando. Necesitaba invertir su tiempo en algo, antes de que Efraín pierda la paciencia y le cuente todo a Harry. Ginny quería tener pruebas a la mano, para poder hablar con su novio al respecto, pero también sospechaba que, cuando las tuviera, no sería capaz de decirle nada. Tal vez se las envíe en el correo de forma anónimo. No, debía decirle la verdad. Cada día se sentía más culpable por mentirle y mientras más tiempo pasara, probablemente él se sienta más enojado y deje de hablarle. Ginny no quería que eso ocurriera. Deseaba que no fuera así. Justo cuando estaba terminando su 5ª taza de café, decidió que debía irse. Ahí no encontraría nada. Pero entonces, la puerta principal junto al inmenso portón del complejo de departamentos se abrió, y por ella salió Leo, mirando a su alrededor con cierta actitud sospechosa. Ginny lo veía en la madriguera cuando llegaba del entrenamiento y lo seguía hasta fuera de su departamento, donde permanecía todas las noches, sin salir ni hacer algún otro movimiento, o al menos eso había confirmado en esos 3 días de vigilancia, pero ahora había cambiado. Estaba saliendo y a esa hora de la noche. Se dirigió por la calle hacia la izquierda, como yendo hacia la ciudad, pero cuando Ginny se levantó, lo vio entrar en un callejón cercano. No, 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 pensó alarmada, levantándose de un salto, chocando con la mesa y casi botando al suelo la taza vacía de café. Se apresuró a pagar la cuenta, tomó la cámara y salió del establecimiento casi corriendo. Por si acaso, cuando cruzó la calle, también sacó la varita de la funda en su cinturón. Se sentía preparada para todo, pero como una parte de su mente supuso, el callejón estaba vacío.
No había más que contenedores de basura llenos casi a rebosar y la simple soledad. Se había aparecido antes de que Ginny pudiera llegar y lo peor es que no tenía forma de saber a dónde fue. Tal vez pudo haberse reunido con algún mortífago o con muchos, o también puede que solo con Jaxie. Se llevó la mano de nuevo al cinturón y descolgó el llavero con el símbolo del ministerio. Efraim había repartido los llaveros entre 4, por si veían que surgía alguna reunión y no estaban juntos, o por si alguno notaba antes que los demás que se establecía un nuevo punto. Pero por ahora el logo del ministerio permanecía igual, con el mismo lema leyéndose entre los intervalos vacíos de los círculos, y sus ojos no le engañaban. Entonces, si Leo salió, puede ser para una reunión solo con Jaxie, y por eso no llamaban a su ejército. ¿Pero en dónde? ¿Por qué? ¿Qué cambiaría ahora? ¿Qué planes tenían en mente? Ginny se hacía muchas preguntas, obteniendo tan pocas respuestas, que estaba por volverse loca. Frustración, enojo, confusión, todo se mezclaba en su mente y solo deseaba que el día acabara. Casi por inercia, apretó de nuevo su varita y se apareció frente a la casa de Harry. En los 3 últimos días no había podido visitarlos o hablar con Harry más allá de lo necesario en los entrenamientos, a los cuales él tampoco asistía por mucho, ya que tenía demasiado trabajo con la investigación sobre mortífagos. Se esforzaba en dejarle su bandeja del almuerzo con Ernie, incluyendo el lirio blanco. Aún así, Ginny no lo notaba más estresado que ella y eso era un logro. Tal vez Harry tenía respuestas a preguntas misteriosas que ella y sus amigos no. Apenas tocó la puerta, Harry estaba ya preparando un juego de llaves para ella. Escuchó el grito emocionado de Teddy, amortiguado. «Mamá, mamá, Creature, es mi mamá». El elfo doméstico pareció gruñir algo en voz alta y abrió la puerta. Señorita Weasley le hizo una reverencia mirándola con desprecio mal disimulado. Ginny no tuvo ni siquiera tiempo para responder, porque de inmediato los pequeños brazos de Teddy rodearon sus piernas, con emoción. «Mami, mami, no habías venido. Mami, ¿cómo está mi hermoso y dulce niño?» Ginny lo alzó en brazos con algo de esfuerzo, pues se estaba poniendo un poco pesado, y repartió besos en sus regordetas mejillas. Entretanto, pasaba al recibidor y dejó que Creature cerrara la puerta. «Te extrañé tanto». Ginny apretó a Teddy contra su pecho, quien soltó una risita. «Perdón por no haber venido, dulzura, pero te prometo que voy a venir más seguido. Y para recompensarte, el domingo voy a llevarte de nuevo a la feria Magel». «¿Quieres ir?» «Sí, sí, y pueden ir los tíos Efraim, Jojo y Eric». «Por supuesto que sí. Estarán muy emocionados de compartir tiempo contigo, de consentirte y darte mucho amor». Ginny dejó más besos en el rostro del pequeño y su cantarina risa casi curó por completo su cansancio. Cuando se separó un poco, vio a Harry observándolos con una sonrisa, apoyado en el barandal de las escaleras. «Hola», dijo Ginny correspondiendo la sonrisa. La culpa la detenía de correr a sus brazos y abrazarlo. «Hola», se rió Harry. «Preparé cena suficiente, por si quieres». «Sí quiero». Ginny dejó que Teddy caminara y lo llevó hasta la sala, donde lo dejó jugando con sus juguetes en compañía de Creature. Ella, por su parte, caminó hacia la cocina con Harry, quien le comenzó a calentar la cena. Un silencio los invadió y Ginny por primera vez sintió el peso del estrés en sus hombros. Soltando un suspiro cansado, se sentó en uno de los altos bancos en la isla de la cocina y se pasó las manos por el rostro. Quería echarse a llorar, golpear la pared y dormir, todo al mismo tiempo. Harry terminó de encender la estufa y se giró hacia ella. La conocía más que nadie. «¿Algo te perturba, no es cierto?», preguntó, caminando hacia la isla y apoyando los codos en la misma, estando más cerca de Ginny. Ella lo miró y aparte del dolor en los hombros, también sintió el nudo en la garganta. Porque no podía decirle la verdad. Era simple inseguridad. No, él también quería que lo ayudara o podría simplemente apartarla de su misión personal. Sí, personal, porque atrapar al líder de los mortífagos ya se estaba volviendo un asunto más que personal. Pero no quería arruinar lo que tenía con Harry. ¿En verdad después de todo sería ella la que metería la pata? Aunque no hablara,
Harry casi podía percibir todo lo que pasaba por su mente, y con tranquilidad, rodeó la isla y la tomó por la cintura, acercando sus cuerpos pero dejando que ella permaneciera sentada. Todo el estrés de Ginny se desvaneció y en su lugar sintió las acostumbradas mariposas en su estómago, mientras su corazón se aceleraba. Le encantaba cómo los dedos de Harry jugueteaban con el borde de su camisa y esa mirada intensa, pero nada incómoda, puesta siempre en ella con aquellos ojos verdes tan hermosos. Ginny no sabía cómo, pero él podía calmar sus nervios con tan solo una acción. Sé que cuando llegue el momento, comentó Harry suavemente, me contarás lo que te pasa y te escucharé con mucha atención. Pero si mientras tanto te estresa, quiero que sepas que cuando crees que el universo te tomó como saco de boxeo, no será por siempre. Tienes que tener paciencia y las cosas se pondrán mejor. No vas a interrogarme sobre lo que hago. No quiero ponerte más presión. Además, confío en ti y sé que tú también confías en mí, solo que en este caso tendré que ser paciente, y si te pude esperar por tantos años para tenerte conmigo, podré esperar un poco más a que me confíes ese secreto. Mi bello ángel, yo te confiaría mi vida y sé que no me fallaría. Ginny sintió de nuevo las lágrimas, pero esta vez de alegría, y abrazó con fuerza a Harry. No podía ser más afortunada. ¿Sabes lo que hago cuando el trabajo me estresa?, preguntó Harry, minutos después. ¿Qué haces? Me pongo a bailar como un loco en compañía de Teddy. Ginny se rió. Me puedo hacer una imagen mental, sí, Creacher nos critica bastante, pero bailar un poco no hace mal. Recuerdo que a los 14 años odiaba bailar, pero con el tiempo me hizo muy bien. ¿Quieres intentarlo? Si quiero. Pagaría 1.000.000 de galeones por verte bailar. Soy el mejor actualmente en eso. Tienes un novio que hace todo bien, mi bello ángel pelirrojo. Harry apagó la estufa porque la comida ya estaba lo suficientemente caliente y tomó la mano de Ginny para guiarla a la sala. Teddy dejó de jugar por observarlos con curiosidad y al notar que su padre se dirigía al equipo de reproducción de música Magel, se levantó emocionado. Creacher soltó un gruñido. El amo Potter ha caído tan bajo. Harry lo ignoró y colocó una canción. Lo primero que escuchó Ginny fue una introducción lenta, con piano, parecida a la que tendría un vals. Harry sonrió, tomando con una mano su cintura y con la otra su mano, elevándola en el aire, en posición de baile. ¿Qué canción es?, preguntó Ginny curiosa, por lo hermosa que sonaba la introducción. Se llama Snowman, y es muy hermosa. Cuando se movieron y la cantante comenzó la letra, Harry cantaba con ella y su voz resultaba tan grave como angelical. Don't cry, Snowman, not in front of me. Who'll catch your tears if you can't catch me, darling. If you can't catch me, darling. Ginny se rió cuando Harry le dio una vuelta mientras seguían bailando. Teddy los observaba con atención y una sonrisa. Don't cry, Snowman, don't leave me this way. A paddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. Harry la acercó a su cuerpo, tanto que Ginny podía sentir el calor que emanaba y le resultó tan reconfortante como el baile y su voz tranquilizadora cantando. I want you to know that I'm never leaving. Cause I'm MRS, snow, till that we'll be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Teddy fue hacia ellos y Harry lo alzó en brazos, sumándolo al baile. Ginny se sorprendió cuando el niño empezó a cantar con su padre. Let's go below zero and hide from the sun, recitó Teddy, con una voz. I love you forever where we'll have some fun, siguió Harry. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please, don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me, dijeron al mismo tiempo, con unas sonrisas. Harry miró a Ginny, continuando con el baile, y sus ojos brillaban como dos esmeraldas acentuados por los cristales de los lentes, dejándola aún más enamorada. My snowman and me, baby, don't cry, snowman, don't you fear the sun, continuó Harry por su cuenta. Ginny tomó una mano de Harry y otra de Teddy, para hacer más cómodo el baile y se rió cuando ellos le dieron otra vuelta. Who'll carry me without legs to run, honey, without legs to run, honey.
Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Who'll hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. Vamos, campeón. I want you to know that I'm never leaving, dijo Teddy entre risas. Cause I'm MRS, snow, till that we'll be freezing, yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun, siguió diciendo Ginny, pues la canción era pegadiza. I love you forever where we'll have some fun. Harry sonrió como nunca. Yes, let's hit the North Pole and live happily, continuó Teddy. Please, don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me cantaron los tres al unísono. My snowman and me, baby. La letra acabó, al igual que la canción, con la misma hermosa melodía del inicio. Pero Harry, Ginny y Teddy apenas se dieron cuenta, porque estaban sumergidos en su propia burbuja de dulzura y felicidad. Ginny solo podía lograr ese estado cuando estaba con Harry y Teddy, sus dos personas favoritas, por quienes estaría dispuesta hasta dar su vida. Cuánto los amaba.